Bien, jóvenes, hoy conoceremos un poco más sobre la electricidad y las magnitudes eléctricas. Empezaremos por la electrostática, que se encarga del estudio de las cargas eléctricas en estado de reposo. Sabemos que las cargas pueden ser negativas, como los electrones, y positivas, como los protones. Estas cargas no se crean, por ejemplo, al flotar un cuerpo, solo se trasladan, ya que el átomo siempre querrá estar eléctricamente neutro. En el sistema internacional, la unidad de la carga eléctrica es el coulomb. Un coulomb equivale a 6,25 por 10 a la 18 electrones. Otra magnitud usada es el microcoulomb, equivalente a 10 a la menos 6 coulomb. Charles Coulomb estableció el valor de la fuerza electrostática de atracción o repulsión existente entre dos cargas. Esta ley establece que el valor de la fuerza es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Esto quiere decir que, si la carga es mayor, la fuerza será menor o viceversa. Así también está presente la electrodinámica, encargada del estudio del movimiento de las cargas eléctricas, es decir, de la corriente eléctrica. Para que estas cargas se muevan, es necesario usar una fuente electromotriz, la FEM, que puede ser química, como una pila o batería, o también magnética, como un generador. Esta FEM es la encargada de suministrar la energía necesaria para hacer funcionar un circuito. Una batería es la encargada de producir electricidad, ya que es capaz de convertir energía química en eléctrica, al igual que una pila mediante reacciones químicas. Así también tenemos a las fotocélulas, capaces de aprovechar los rayos del sol para convertirlas en cargas eléctricas. La corriente es el paso o movimiento constante de cargas eléctricas a través de un conductor. Dicho movimiento es posible ya que existe una diferencia de potencial entre un punto A y B. Por ejemplo, en una batería de 9 voltios, los electrones se mueven realmente del polo cargado negativamente al polo positivo. Cuando todos los electrones se han desplazado, se dice que la carga o la batería se ha descargado. ¿Y cuál es el sentido de la corriente? Antes de conocer la polaridad de los cuerpos, se creía convencionalmente que la corriente fluía del polo positivo hacia el negativo, pero realmente fluye del polo negativo al polo positivo. Este último es el sentido real. La corriente puede fluir de dos formas: continua, cuya simbología es CC, cuando las cargas se mueven en un solo sentido, como en las pilas y baterías, y cuya gráfica es una línea paralela al eje X. Y la otra forma es la corriente alterna, cuya simbología es DC o también CA, cuando las cargas fluyen en todos los sentidos. Este tipo de corriente es la que lo suministra, por ejemplo, los generadores, y es la que llega a nuestras casas. Su gráfica es una onda. El rectificador es el aparato capaz de convertir la corriente alterna en continua. Claro ejemplo son los cargadores de tu celular. Una de las magnitudes eléctricas fundamentales es la intensidad de corriente eléctrica, que mide la cantidad de cargas eléctricas que pasan por un conductor en una unidad de tiempo, es decir, cuántos electrones fluyen en algún punto de un cable conductor en cierto punto. Su unidad en el sistema internacional es el amperio. Si lo comparamos con un río, vendría a ser la cantidad, ¿sí?, la cantidad de agua que pasa por un punto determinado del río. Aquí puedes observar, mira
coulomb, es decir, cuánta cantidad de carga fluye por un conductor en un determinado tiempo. Eso es lo que se encarga de medir la intensidad de corriente. Para medir a esta intensidad de corriente usamos el amperímetro. Este amperímetro es un instrumento que se debe colocar en serie a un circuito. Aquí, por ejemplo, tenemos a este circuito, ¿sí?, que está colocado en serie. En serie significa uno al lado del otro. La segunda magnitud es la tensión o voltaje, también llamada diferencia de potencial. Es aquella magnitud capaz de producir la corriente eléctrica. Su unidad en el sistema internacional es el voltio. Comparándola con el río, vendría a ser esa caída que este tiene, es decir, la presión o fuerza con la que el agua cae. Acá, por ejemplo, puedes observar con cuánta presión puede caer el agua. Para poder medir este voltaje se usa el voltímetro, colocado en paralelo en un circuito eléctrico. Si tú ves la diferencia, aquí están por dos cables. Observa este foco tiene dos cables. Eso significa en paralelo. La tercera magnitud es la resistencia eléctrica, que viene a ser la dificultad u oposición que encontrarán las cargas para desplazarse por un conductor. Su unidad en el sistema internacional es el ohm u ohmio, cuya simbología es la letra omega. Si seguimos comparándolo con un río, vendrían a ser las piedras que se oponen al paso del agua. Los metales son aquellos materiales que tienen menor resistencia al paso de las cargas eléctricas, mientras que el plástico, por ejemplo, tiene mayor resistencia. Esta viene a ser una resistencia eléctrica que muchos dispositivos electrónicos utilizan para evitar el paso de la corriente. Esta es una clara imagen de cómo la resistencia eléctrica evita el paso de la intensidad de corriente. Esta intensidad pasa gracias al voltaje. Para poder medir esta resistencia se usa el instrumento llamado ómetro, que se coloca en los terminales de la resistencia. Acá, por ejemplo, tenemos el ómetro que se coloca en los terminales de esta resistencia. Por último, existe un instrumento que se usa para medir muchas magnitudes a la vez. Se llaman multímetros o multitester. Miden resistencias, capacidades, diferencias de potencial, intensidad de corriente, etc. La ley física que relaciona a las tres magnitudes estudiadas es la llamada ley de Ohm, que establece que la intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor es directamente proporcional al voltaje aplicado en sus extremos e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. Esto nos quiere decir que a mayor intensidad de corriente habrá mayor voltaje, pero menor resistencia. Es importante conocer que en un circuito eléctrico existe una serie de elementos que forman una vía completa y cerrada por el que fluyen electrones. Estos elementos son un generador o fuente de energía, como en este caso una pila, cables conductores por donde circularán las cargas, un interruptor, que viene a ser aquel dispositivo que corta o cierra el circuito, y un receptor o resistencia, que en estos casos pueden ser unos focos. Los elementos de un circuito pueden estar ubicados de dos formas: serie o paralelo. En un circuito en serie se conectan en una a continuación de la otra. Los electrones tienen una sola vía. Si ustedes observan, salen del polo negativo, pasan por estas bombillas hacia el polo positivo. Tienen una sola vía de circulación. Claro ejemplo, aquí tenemos a las luces de Navidad. Si una se daña, la otra pues ya no le permite el paso de la corriente. Si ustedes observan en esta imagen, la intensidad de corriente que circula por todas las partes
viene a ser la misma. Observa 10 amperios en todos los puntos. Sin embargo, el voltaje se divide y viene a ser la suma de todos aquellos voltajes por los diferentes puntos. El otro circuito es el circuito en paralelo, donde las partes están en extensiones separadas y la corriente tiene más de una vía para poderse desplazar. Por ejemplo, aquí la corriente circula del polo negativo y puede pasar por este sentido o por el otro. Esto significa que está en paralelo. En este caso, el voltaje es el mismo. Si ustedes observan, este generador va a poder desplazar 9 voltios y por todos los puntos viene a ser el mismo. Sin embargo, la intensidad de corriente es aquella que se va a dividir por cada uno de los puntos. A los tomacorrientes de nuestras casas ingresa un voltaje de 220 voltios y la intensidad de corriente que circula por los diferentes aparatos electrodomésticos dependerá de sus resistencias. Debemos tener mucho cuidado con su uso, ya que una fuerte descarga haría que fluyan demasiados electrones por nuestro cuerpo y podría ser fatal. Recuerda que nuestros cuerpos son buenos conductores de electricidad por estar compuestos por iones, y en nuestro hogar el tipo de circuito más recomendable es el circuito en paralelo. Por último, debemos conocer que las cargas eléctricas que se mueven por un circuito eléctrico vuelven a un inicio, pero con menos energía, ya que se han disipado en forma de calor. Justamente esta energía es la energía eléctrica, que es transportada por las cargas eléctricas, cuya unidad en el sistema internacional es el Joule. La energía eléctrica se puede calcular multiplicando el cuadrado de la intensidad por la resistencia y el tiempo. Muy bien chicos, conmigo será hasta una próxima oportunidad. Gracias por su atención. Nos vemos.